Buenos días, chicos, vamos a hablar de la guerra civil en España, en la materia de segundo de bachillerato. Este vídeo, como sabéis, es solo una síntesis del temario, muy breve y muy rápida, que no es ni mucho menos la explicación de toda la guerra. Seguiremos los siguientes puntos: de golpe de estado a guerra civil, la internacionalización del conflicto, el desarrollo de la guerra civil, la evolución política durante la guerra y el final de la guerra. El golpe de estado, guerra civil, el golpe de estado se inicia con una conspiración que lleva a cabo Mola como coordinador principal y buscador de ayudas políticas. Estos generales, Queipo de Llano, Milán Astray, Varela y Goded en segundo plano, Sanjurjo elegido como líder del gobierno después de que triunfara el golpe de estado, que no sucedió debido a un fatídico accidente, y Franco, que posteriormente, debido a una inteligente estrategia, se convierte en el jefe de todo el movimiento, impone los 40 años de dictadura que veremos en próximos temas. El fracaso del golpe de estado. El golpe de estado, como vemos, es un fracaso. Se inicia el 17 de julio del 36, se inicia en Melilla, donde triunfa y se inicia por anticipado, y luego, posteriormente, el 18 y el 19 de julio, se extiende al resto de la península. Como vemos, era un fracaso. Las zonas azules son las controladas por los sublevados y las zonas amarillas por los republicanos. Las zonas republicanas, como podemos ver, son superiores a las zonas sublevadas, y el control de la república, por tanto, era superior al de los sublevados, y el golpe de estado no triunfa, no tiene efecto real. Lo que sucede es que el golpe de estado produce una guerra debido, primero, a la incapacidad de reacción del propio gobierno republicano, y segundo, y más importante, a la ayuda internacional de las potencias fascistas italiana y la potencia nazi alemana, que envían sus aviones en ayuda del bando sublevado, estableciendo un puente aéreo entre Marruecos y la zona peninsular del estrecho de Gibraltar, por donde consiguen sortear la flota republicana y enviar sus ejércitos al territorio peninsular. Tenemos varias caras en la internacionalización del conflicto. Tenemos varias caras de intervención y de no intervención. Primero, de no intervención, encontramos a Gran Bretaña y a Francia. Gran Bretaña y Francia, debido a la Primera Guerra Mundial, a los grandes daños que sufrieron en la Primera Guerra Mundial y las grandes bajas, deciden seguir una política de no intervención. Es decir, no intervenir en ningún conflicto, con la intención de mantener el status quo y evitar así la guerra. Sin embargo, esto no es secundado por el resto de potencias, porque Alemania y Italia, con sus dos regímenes totalitarios, son los que sí intervienen en el conflicto, enviando la Alemania nazi, la Legión Cóndor, en ayuda del régimen fascista español, el régimen que luego sería franquista, y el régimen de Benito Mussolini enviando a cuerpos de infantería militar sobre el terreno y también a aviadores, aviación. Son los cuerpos de tropa voluntario conocidos. También hay otras potencias que intervienen. En favor de la República interviene México, enviando fusiles. Interviene también Estados Unidos, que tiene dos caras en el conflicto: una cara de no intervención estatal, que es la que apoya a las potencias democráticas del momento, Francia y Gran Bretaña, decidiendo no intervenir en el conflicto, y una cara empresarial, que es la empresa Texaco sobre todo, y la empresa Ford y General Motors, que envían y venden al régimen sublevado tanto petróleo como camiones para hacer la guerra. Por otro lado, la Unión Soviética es el único apoyo incondicional, entre comillas, de la República, que aporta una ayuda militar superior al pago que hace la República sobre esta ayuda. El famoso oro de Moscú, con el que la República paga a la Unión Soviética por su ayuda y por su material bélico que le vende, es inferior siempre a la ayuda de la Unión Soviética, por lo que la Unión Soviética sí que tenía una intención de ayudar a la República. La guerra tiene 4 fases. La primera fase es la del inicio del conflicto, donde encontramos que los apoyos externos de la guerra son fundamentales para iniciarse la guerra, ya que el gobierno los militares africanistas se encontraban recluidos en la zona de Marruecos y Ceuta, en la zona marroquí, y es necesaria esta intervención para poder traspasar las tropas. Es también el avance cuando se consiguen traspasar las tropas el estrecho de Gibraltar, la frontera natural entre España y África, cuando se inicia la conquista del sudoeste de la península, con Sevilla, la zona de Cáceres, y se produce el avance hasta el Alcázar de Toledo, que controla finalmente Franco, y que no se ataca a Madrid yendo a este Alcázar, porque luego, como veremos, tendrá
una importancia fundamental propagandísticamente para que Franco consiga hacerse con el poder. La segunda fase es la etapa central, la de la defensa de Madrid, donde atacan los ejércitos sublevados a Madrid y los milicianos populares resisten heroicamente y consiguen frenar al ejército sublevado con el lema de no pasarán. Es el momento en que se da la campaña del norte, donde los ejércitos de Franco giran hacia la zona norte y van a conquistar la zona de gallega, del País Vasco y la parte de Lugo que aún no tenían conquistada, que aún no controlaban. Y ante esto, viendo el giro que dan, los republicanos lanzan la ofensiva de Belchite para distraer al ejército y que no prosiga con su conquista, desviándolo hacia Belchite. Se producen las batallas de Belchite, que son un auténtico desastre para la República y que finalmente no tienen ninguna función, ya que el ejército de Franco vuelve a girar al norte y finalmente lo consigue conquistar todo. Y es este momento cuando se dan los bombardeos de Guernica por parte de la Legión Cóndor, como refleja el cuadro de Pablo Picasso. La tercera etapa es la del frente de Teruel, la de la línea XYZ de Matallana y la de la batalla del Ebro. Es cuando se dan los enfrentamientos en el frente de Teruel que finalmente pierde la República dividiendo sus ejércitos en la zona de Cataluña y en la zona del Levante, y el ejército central, lo que quedaba de él, es cuando se produce un error estratégico por parte del bando sublevado y en vez de atacar Barcelona se intenta ir hacia la zona de Valencia, topándose con la línea XYZ o de Matallana-Vinaroz, que es la línea defensiva que vemos en el siguiente mapa, que estaba construida por los republicanos, una línea defensiva muy bien construida, donde los ejércitos republicanos consiguen resistir los envites de los sublevados, dando tiempo al ejército catalán de que se reagrupe y se reforme. Esta resistencia y este reajuste producen la batalla del Ebro en el momento en que las tropas catalanas bajan en ayuda de los republicanos y los sublevados, al verse rodeados por ejércitos, giran hacia el norte, hacia la zona catalana, sabiendo que el ejército republicano de la zona valenciana no estaba en condiciones de ayudar debido al esfuerzo de resistencia que estaba haciendo a este ejército. La última fase es la batalla del Ebro, una batalla muy cruenta que pierde finalmente la República y que desestabiliza de manera total al régimen republicano y a los ejércitos, que se encuentran totalmente desmoralizados y incapaces de reorganizarse para defenderse. Esto produce un avance rápido bestial en el año 1939, hasta que la guerra finalmente termina en Alicante, en el puerto de Alicante. Como vemos las fotos de la batalla del Ebro y del puerto de Alicante. Aquí podemos ver el desarrollo de la guerra en mapas. Y hablaremos también de la evolución política durante la guerra. Tenemos en primer lugar la evolución política, es la incapacidad de Casares Quiroga, la incapacidad del gobierno republicano que produce que las milicias tomen el control junto a los sindicatos, produciendo un momento de inestabilidad y de revolución muy marcados, que posteriormente con el gobierno de Álvaro Caballero y de los comunistas del Partido Socialista se moderará y tendrá un enfoque más centralizado y más ordenado. Hay unas distensiones internas claras entre anarquistas y comunistas durante toda la guerra civil, los anarquistas partidarios de hacer la revolución en la guerra, mientras que los comunistas son los partidarios de primero hacer la guerra y luego hacer la revolución. Negrín es presidente de la República y lo que buscaba en sus últimos términos, en su última etapa de gobierno de República, antes de perder la guerra, definitivamente, es resistir de manera desesperada y total a que se iniciara la Segunda Guerra Mundial. Buscaba la resistencia a ultranza de la República, que finalmente, como veremos, no consigue. Por otro lado, los sublevados también tienen una serie de divisiones internas entre carlistas, entre tradicionalistas, católicos, etc. Hay una cohesión posterior, que es el haber ganado la guerra, y Franco, después de la muerte de Mola en un accidente de avión y de Sanjurjo en otro accidente de avión, es quien consigue hacerse con el poder del bando sublevado finalmente y instaurará su dictadura. Finalmente la guerra acaba en Alicante, donde encontramos los puertos del exilio, algunos de los barcos más famosos es el Stambru, donde se producen las prisiones con vistas al mar, que veremos, y donde los republicanos esperan con ansia escapar de España ante la pérdida de la guerra y no lo consiguen, y se producen los primeros momentos de represión con concentración como el campo de los almendros y otros muchos. Y esto ha sido todo, muchas gracias y como sabéis nos vemos en el próximo vídeo.